Hola, les habla Víctor Quintana, soy de Chihuahua, México, asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua y de El Barzón, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sociólogo. Les voy a hablar de 10 procesos o situaciones que obstaculizan el disfrute del pleno derecho de los campesinos en el estado de Chihuahua. Es una especie de contradecálogo, porque esto es lo que hace que no se cumplan los derechos. De acuerdo a lo que señala el documento de las Naciones Unidas, en Chihuahua hay 3 tipos de campesinos. Los campesinos pequeños, de temporal o de riego, en el noroeste, oeste, centro y sur del estado. En segundo lugar, los indígenas, los pueblos originarios, en la Sierra Tarahumara. Y en tercer lugar, los jornaleros agrícolas, muchos de ellos indígenas provenientes por una parte de la misma Sierra de Chihuahua, pero sobre todo de los estados del sur y del sureste del país. Voy a comentarles pues los 10 procesos o situaciones que impidan que se ejerzan a cabalidad los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas. Primero, la no existencia de condiciones para el reconocimiento y la participación de los campesinos, cosa que contravienen los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10 y 12. Los derechos de los campesinos y de sus comunidades han de comenzar a hacerse efectivos reconociéndolos como tales, reconociéndolos como sujetos de derechos, reconociéndolos como los que deben decidir sobre todo aquello que les afecta como sujetos activos. Al no reconocerles personalidad jurídica a sus organizaciones, al no estar contemplados y legislados mecanismos efectivos de consulta, de participación efectiva, de diálogo del Estado con ellos, se hacen nugatorios varios de estos derechos consagrados en los artículos que antes les dije. La mayoría de las personas de estos diferentes grupos, por otro lado, desconoce estos derechos, estos 28 derechos que consagran las Naciones Unidas. Y esto también, obviamente, es una dificultad para su ejercicio y su exigibilidad. Segundo proceso, la exclusión de las formas de propiedad indígena del territorio. Contraviene el artículo 17. A muchas comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara se les ha despojado de su territorio legalmente, ¿sí? Pues no se reconoce su presencia ancestral, secular, ya en una parte del territorio, ni se reconocen las formas ancestrales de propiedad comunitaria. Muchos predios donde ellos habitan desde siempre, así lo dicen, de repente se consideraron terrenos nacionales y se les vendieron a propietarios privados, turísticos, explotadores del bosque. Entonces, y se les dieron con todo y gente, podríamos decir, con todas las comunidades indígenas. Entonces, este traslape de la propiedad formal, legal, sobre la propiedad indígena, la no existencia de un pluralismo jurídico como el que hay en el Estado boliviano, plurinacional boliviano, esto impide el acceso o la propiedad de la tierra por parte de muchas comunidades indígenas. El tercer proceso es la exclusión de los actores campesinos en la elaboración de políticas públicas y en la asignación de los presupuestos que se refieren a ellos. Contraviene el artículo 10. Los diferentes órdenes de gobierno no ponen en marcha mecanismos de participación y de consulta ciudadana para elaborar diagnósticos y proponer políticas y asignaciones presupuestales con referencia al campesinado. Los legisladores pocas veces formulan sus iniciativas legislativas, propuestas de política, posicionamiento ante los presupuestos con base en una consulta sistemática con los diferentes grupos de campesinos, ni
van con ellos para realizar una evaluación de lo aprobado. Las organizaciones campesinas, por otro lado, vías que se utilizaban ordinariamente para hacer llegar propuestas y posicionamientos al Ejecutivo y al Legislativo, se han debilitado, tanto por contradicciones internas como porque los gobiernos dejan de considerarlas como un interlocutor válido y han roto esa intermediación que algunas veces estaba viciada, pero otras veces era realmente la representación genuina de los campesinos. Por otro lado, hay que decir, en referencia a esto, el sistema de crédito rural prácticamente ya no existe para los campesinos. Los campesinos se financian ellos mismos, ellos buscan con las remesas, ellos buscan financiarse con quien les va a comprar la cosecha o el mayor agente de financiamiento se han convertido las cajas de ahorros que ellos mismos organizan, las cooperativas de crédito, donde no tiene nada que ver el Estado. 4 procesos. Las formas privadas y las formas delincuenciales de apropiación y despojo de los recursos naturales. Contravienen los artículos 5 y 21. En el estado de Chihuahua se han hecho presentes diversas formas de acumulación por despojo de los recursos naturales, ejercidas por actores legales o francamente delincuenciales, que anulan o reducen significativamente el derecho de los campesinos a los recursos naturales. La minería a cielo abierto en la sierra, pero también en otras regiones del estado, que deforesta superficie y contamina o sofoca las corrientes de agua. Segundo, la tala ilegal de los bosques de la Sierra Tarahumara, que puede revestir dos formas. La llevada a cabo mediante la corrupción en los permisos de aprovechamiento o la tala francamente clandestina, ilegal, sin ningún control que llevan a cabo los cárteles de la droga para complementar sus ingresos. Y también cuenta aquí el acaparamiento de aguas, cosa que es muy importante en el estado, tanto de las aguas superficiales como de las aguas del subsuelo. El recurso hídrico almacenado en las presas, que por otra parte cada vez es menor, ¿sí?, está siendo privatizado porque con los cambios, con la entrada del neoliberalismo en el manejo del agua a partir de 1992, se generó un mercado de concesiones de agua. Entonces, se van acaparando las concesiones de agua superficial, de agua rodada, sobre todo en los nogaleros del estado, que cada vez cultivan más superficie, que plantan más superficie de nogal. Pero por otro lado, tenemos un acaparamiento del agua del subsuelo, pero no solamente acaparamiento, hay concesiones ilegales, hay permisos piratas, hay concesiones repetidas, gracias a la corrupción que imperaba en Conagua o que ha imperado en Conagua. Entonces, esto hace que las mismas aguas del subsuelo sean acaparadas por unos cuantos. El 60% del agua de los subsuelos está en manos de colonos menonitas y esto ha debilitado o ha reducido significativamente la capacidad de extracción de agua para los usos domésticos, para el uso de los servicios urbanos de algunas poblaciones y también para los sistemas de riego de los ejidos, que cada vez tienen que ir más abajo para buscar el agua porque están rodeados de concesiones irregulares. Quinto proceso. Los tratados comerciales internacionales lesionan el derecho a producir, a la soberanía alimentaria, a vivir dignamente de su propio trabajo y a no migrar. Artículos 15 y 16. En concreto, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, primero, y ahora del TEMEC, propiciaron el ingreso de numerosos productos agropecuarios y agroindustriales provenientes sobre todo de los Estados Unidos, con los cuales la agricultura chihuahuense, que no tiene ninguna ventaja climática, ventaja comparativa con relación al suroeste de los Estados Unidos, no puede competir.
¿sí? Y esto ha hecho que únicamente subsistan los productores de más capital, los que pueden ser más eficientes. Esto sucede en 3 ramas productivas fundamentalmente: los productores de maíz, los productores de frijol y los productores de manzana. Van subsistiendo, sobreviviendo únicamente los grandes, los que pueden tener más capital, más maquinaria, con economías de escala, y se han salido del mercado o han quebrado innumerables campesinos productores de frijol, maíz y manzana. Sexto proceso. El cambio climático también afecta el derecho a la alimentación, a producir, a vivir dignamente de su propio trabajo y a no migrar. El cambio climático ha afectado seriamente las condiciones para la producción agropecuaria en este estado, tanto en la zona temporalera, así a cortísimo plazo, como la zona de riego más a mediano plazo, pero mediano plazo hablamos de un año, ¿sí? Y a la región indígena del estado de Chihuahua. La sequía recurrente, cada vez más grave, por ejemplo, esta de 2020, donde no ha llovido durante el año ni 200 milímetros cúbicos, afecta a 3 de cada 4 municipios de la entidad. No hubo lluvia suficiente para que se produjeran los cultivos de temporal, maíz, frijol y avena. No hubo lluvia suficiente para que se recuperaran los pastos, así que el ganado no tiene que comer. Y en la sierra no hubo lluvia suficiente para la agricultura de autoconsumo, lo que augura hambrunas ya a cortísimo plazo en la Sierra Tarahumara. Séptimo proceso. El derecho a las propias semillas y a la biodiversidad es afectado por la falta de investigación y desarrollo tecnológico apropiado y por la tolerancia ante los transgénicos. Bueno, Chihuahua es la tierra de origen de varias variedades de maíz, con el maíz apachito, por ejemplo. Y además, gracias a las investigaciones de científicos mexicanos en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campus Sierra de Chihuahua, se desarrollaron aquí variedades criollas de avena, como la avena páramo, que incluso se siembra ahora hasta en Rusia. Sin embargo, el retiro del financiamiento a este instituto, el hecho de que ya no se supla a los investigadores que se van retirando, ha reducido al mínimo, si no ha acabado, con la labor de preservación, conservación y desarrollo de semillas nativas, y semillas criollas. Por otro lado, en Chihuahua se ha tolerado, no ha habido la vigilancia suficiente para la entrada de transgénicos. Ya detectamos en la misma zona de Cuauhtémoc que se siembra maíz transgénico, pero además, en el norte del estado, el 60% del algodón que se siembra es de origen, es transgénico, y más o menos en la misma proporción, del cacahuate. Octavo proceso que lesiona los derechos de los campesinos chihuahuenses: la presencia y actividad del crimen organizado. Esto contraviene los derechos consagrados en los artículos 6, 12 y 17. Hay regiones completas del estado de Chihuahua, no solo en la sierra, sino también en el llano, donde la presencia de los cárteles ha afectado de manera muy negativa a las comunidades campesinas e indígenas. Como ya dijimos, en la región serrana, el crimen organizado se apodera de los bosques comunitarios y lleva a cabo una inmisericordia tala clandestina, pero además desplaza a comunidades enteras de su lugar de origen. Ejecuta levas entre los jóvenes a los que le dice o plomo o plata, tú sabes. Entonces, o los mata o se los lleva reclutados como sicarios. Al mismo tiempo, impide la movilidad de los campesinos en la sierra y en otras partes del estado. Establece de repente cuotas sobre las cosechas, roba tractores, roba ganado, roba equipamiento de los pozos. Entonces, esta presencia activa de la delincuencia organizada lesiona gravemente la capacidad productiva y el derecho al desarrollo de los campesinos en el estado de Chihuahua.
Noveno proceso, el alto precio de los energéticos y de los insumos y el bajo precio de los productos agropecuarios a la venta lesiona también los derechos consagrados en los artículos 16, 15 y 16. El derecho al desarrollo, a la producción, se ve seriamente afectado porque las políticas gubernamentales no han logrado cortar de tajo la desfavorable relación de los términos de intercambio de los productos campesinos con lo que compran los campesinos. Aunque hay que reconocer que ya se está deteniendo, gracias a las políticas gubernamentales, el proceso de deterioro ya es muy fuerte. Las principales productos de la agricultura campesina de Chihuahua, como son el maíz, frijol y la leche, casi no ven incrementados sus precios. En cambio, hay una reducción real en los términos de intercambio. En cambio, los combustibles, los insumos, la energía eléctrica, los abonos, los agroquímicos, las llantas de refacción, todo esto se va incrementando. Entonces, cada vez compran más caro y venden más barato. La famosa ley de San Garabato. Y finalmente, décimo proceso que afecta a los derechos de los campesinos chihuahuenses. La inexistencia de programas que hagan cumplir los derechos de los jornaleros agrícolas y que los apoyen en diversos rubros. Contravienen los artículos 13, 14, 24 y 25. La ley protege a las y los jornaleros agrícolas, que cada año se cuentan más o menos en 90,000 los que vienen al estado. Casi, hay tantos jornaleros agrícolas en Chihuahua como productores agropecuarios. Sin embargo, los mecanismos de inspección del cumplimiento de las leyes laborales y de los derechos humanos por parte de las autoridades no son suficientes. Hay una gran oposición, además, de algunos productores y algunos incluso apoyados por autoridades locales para hacer cumplir algunos aspectos de la ley. Por ejemplo, el que no haya trabajo infantil en los campos. Ante esto, hasta antropólogos se vuelven luego los productores y dicen, no, es que son los usos y costumbres de los indígenas, que también trabajan los niños, por eso nos los llevamos a trabajar. Hay varios niños que han muerto ya en los campos de trabajo. Hay que agregar también que por parte del gobierno federal se han minimizado los apoyos a los jornaleros agrícolas, a los programas de jornaleros, sobre todo a las niñas y niños de jornaleros, a las estancias de jornaleros, a los procesos educativos de los niños que están todavía en edad de no ir a la escuela y que muchas veces se quedan en la casa solos o al cuidado de sus hermanos mayores. En síntesis, estos 10 procesos, estas 10 situaciones, aunados a que no hay mecanismos de difusión, de exigibilidad de los derechos de los campesinos, esto los hace nugatorios muchas veces para una buena parte de los campesinos del estado de Chihuahua. Víctor Quintana les agradece su atención. Muchas gracias.